colectiva y o mercantil, que tiene mucho que ver, digamos, con dos visiones distintas, una es con lo que formo, la otra es con lo que yo me transformo. Y finalmente la universidad como instrumento para la reunión social. Nosotros vemos de repente cómo hay manifestaciones que nacen desde la universidad, pero más que por el concepto de universidad es porque la universidad tiene que cambiar la sociedad. Y todas esas son perspectivas, visiones que tienen que ver. Y no me debería decir cuál de ellas es la correcta, así a priori, porque de alguna manera todas son defendidas por algún tipo de percepción, visión o pensamiento asociado a lo que significa este fenómeno de la educación superior. Entonces yo quiero imaginizar con usted. Y ahora, para poderme imaginizar la universidad, yo quiero ir a algo gráfico, algo sustantivo y potente. Quiero irme a un cuadro, que es el cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael. Ese cuadro muestra a los principales filósofos de la humanidad. Obviamente, ninguno de todos estos grandes filósofos habría hecho lo que hizo si hubieran estado preocupados del rendimiento en clase, del aspecto indexado, del financiamiento, de si le pagan el sueldo o no le pagan el sueldo, si tiene que irse a pituquear a un lugar para poder hacer una falta de plata que le falte, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera era gente cuyo sentido estaba en llevar a cabo el pensamiento y la creación y desarrollo del pensamiento. Pero quiero además poner énfasis aquí al centro. De que al centro tenemos dos brillantes filósofos, maestro y discípulo, Platón y Aristóteles, que los ponemos aquí abajito, ¿verdad? Focalizados a ellos mismos. Y quiero justamente centrarme en ellos dos, porque ahí yo pienso que está la médula sustantiva del ser universidad. Maestro y discípulo. Y de ahí entonces yo construí un modelo conceptual para tratar de alguna manera de entregar aquellos elementos que tenemos que defender cuando estamos hablando de educación superior, cuando estamos hablando de universidad. Y el primero tiene que ver con ello, este par discípulo-maestro. Pero este par discípulo-maestro tiene que ver primero con un maestro que es maestro y con el discípulo que es discípulo. ¿Qué significa eso? Significa que, por metaforizar un poco más, puede ser ese profesor de instrumento que de alguna manera le da la hiperpechicia y le entrega la maestría en el uso del instrumento a su discípulo, y que después puede llegar a ser otro maestro al igual que él. O puede ser ese profesor que enseña a los demás a ser maestros para que posteriormente ellos también puedan a su vez enseñar y ser maestros de otros. Obviamente, si lo miramos desde esa perspectiva, y si lo que hago yo es transformar al maestro en recurso humano y al discípulo en cliente, materia. Es decir, lo que yo tengo que sustantivamente defender es defender esta relación que es el núcleo central del ser universitario, la relación maestro-discípulo. Y ahí está el foco central, es decir, ahí se genera el conocimiento, de allí nace la investigación, de allí hacen todas las bases que significan la formación en relación, digamos, a la relación maestro-discípulo y posteriormente lo que significa los elementos de vinculación a partir de ese conocimiento adquirido con respecto a la sociedad. Y ahí entonces donde nos tiene que cooperar la organización. Y esto no se hace de cualquier manera. Esto no es cualquier diálogo. El diálogo por el cual hacemos justamente esta relación maestro-discípulo es mediante el diálogo crítico, metódico y complejo. No es cualquier diálogo. Es un diálogo serio, metódico, complejo y crítico. Y por otro lado, sustentado en una cultura, no cualquier cultura, que es la cultura del amor y la cooperación, el mismo concepto naturanesco asociado al ámbito del respeto del otro como un legítimo otro. Es decir, el respeto del discípulo como discípulo, el respeto del maestro como maestro. Y en esa relación de cooperación entre ambos se puede ir generando, por lo tanto, entonces, esto que hoy día nosotros conocemos como universidad. Pero esto además requiere soporte, y para eso está la organización. Entonces hay una organización que hace la parte, que es la anomía, digamos así, que es la que permite la regulación de lo que significa el funcionamiento de esto, en un concepto de cooperación. Pero también la universidad no es ajena al mundo. La universidad debe estar vinculada con el mundo, debe estar vinculada con el entorno social y cultural, y ahí entonces la organización también es la que tendrá que tener la capacidad de vincular a la universidad este quehacer sustantivo de acá con lo que significa el entorno social y cultural para que se cumpla el rol universitario. Es decir, eso es lo que debemos defender. Ahí es donde hay que poner el acento. Que eso pase.
que eso ocurra. Bueno, y yo entonces hice, no sé si han escuchado ustedes alguna vez a Carlos Vives. Como Carlos Vives es el que hace fundamentalmente más, que ha hecho famoso el vallenato. Y él tiene unas décimas, se llama las décimas del parecido, que es muy interesante, me parece que dice algo muy interesante. Dice, si ustedes prestan atención y analizan bien, se van a poder dar cuenta que todos somos parecidos, que un loro se parece a una guacamaya, que una iguana se parece a un dinosaurio, que esta canción se parece a mi barrio, los arhuacos a los mayas, un caribeño un canario, un tabaco, una canilla, un caimán, una maravilla, mi sueño es un tapetín, y la ciudad de Ñorguí se parece a Barranquilla. Entonces decidí hacer unas décimas educacionales. Entonces son las décimas mías. No se necesita, pero no se canta. Todos somos parecidos. Una universidad estatal se parece a una cota cero. Una universidad estatal se parece a una privada. Una universidad compleja se parece a una profesionalizante. Una universidad completa se parece a una especializada. Una universidad de región a la mejor de la capital. Y la ciudad de Ñorguí se parece a Barranquilla. Ahora, ¿qué quiero yo denunciar con esta ironía? Lo que quiero denunciar justamente es que no somos parecidos. Somos todos distintos. Tenemos identidades. Identidades que se manifiestan en diferentes formas. Yo estuve en la Universidad Católica, en un foro donde estaba el rector de la Universidad del Desarrollo, de la universidad. Estaba el prorector de la Universidad Católica de aquel entonces, Williamson, y yo como prorector de la Universidad Estatal. Y justamente les decía yo que no somos iguales. Los estudiantes de la Católica no vienen para acá, pero acá no van a la Católica. Nosotros no competimos con la Universidad Católica, ni competimos con la Universidad de Chile. Nosotros tenemos identidad. Y lo que nos da sentido a lo que hacemos acá tiene que ver con una identidad que podríamos relacionar con lo que es inclusión social para la movilidad social. Somos la universidad de la movilidad social. Y lo hemos sido de los 163 años que somos haciendo lo mismo. Primero como Escuela de Arte y Oficio, después como Universidad Técnica del Estado y luego como Universidad de Santiago de Chile. Y en ese sentido, quiero yo que empecemos a hacer diferencias. Y la primera diferencia tiene que ver con la arquitectura de lo que es el sistema de educación superior. Nuestro país se ha ido consolidando una matriz mixta y diversificada de más de 180 instituciones de educación superior. Eso en 30 años no eran más de 10. Hoy día son 181. Dentro de esta matriz emerge una red educativa pública o estatal compuesta por 16 universidades que nacen de 2. Estas instituciones concentran más del 20% de la matrícula de pregrado y el 66% de la matrícula del TRUCH, del Consejo Rectoral. El sistema educativo estatal se proyecta a lo largo del territorio, teniendo presencia en 12 de las 15 regiones del país. Y la educación superior estatal recibe el 45% de los recursos estatales entregados directamente a educación superior. O sea, los entrega a las universidades por ser universidades. Solamente las universidades del Estado reciben el 45% de esos recursos, aunque cuenta con más del 60% de los investigadores chilenos. ¿Alguien se atrevería a dar un porcentaje de cuánto es el porcentaje en presupuesto, del presupuesto universitario? ¿Cuál es el porcentaje que nos da directamente el Estado por ser universidad del Estado? ¿Sí? 17%. Mentira. 15. Menos. 7%. 8%. Porque claro, el aporte fiscal indirecto lo peleamos en la calle. Nosotros recibimos aporte fiscal indirecto porque llega el cobre comunitario. Si no, no nos dan. Y lo competimos tanto con las privadas como las privadas del TRUCH. Es decir, eso no es algo que nos dé el Estado por ser estatal. Eso lo obtenemos nosotros al traer estudiantes como porcentaje. Lo que tenga que ver con los fondos asociados a becas de estudiantes con bajos recursos, tampoco el Estado nos los da a nosotros directamente. Eso es porque los estudiantes que llegan acá son chicos pobres. Y por eso que tenemos esa cantidad de plata, si no, no la tendríamos. Por tanto, lo único que nos da directamente el Estado es el aporte fiscal directo, que corresponde al 8%. Pero si le queda un poquito más, porque hay un 5% que es concursable,
nos daríamos cuenta que incluso es menos del 8% de todo nuestro presupuesto. Bueno, ahí tenemos toda la arquitectura del sistema de educación superior. Tenemos el Consejo de Rectores, y aquí es algo interesante anotar. Tenemos dos tipos de universidades: las del Estado, que son 16, y las privadas del Consejo de Rectores, que son 9, donde están la Católica de Chile, Católica del Paraíso, Católica del Norte, Concepción, Austral de Chile, Perico Santa María y derivadas de estas otras tres abajo. Y acá están las dos grandes que dieron origen a todas las demás. Esta era la Universidad Técnica antiguamente, pasó a ser Santiago de Chile, y de ahí se derivaron todas estas universidades de esta localidad. Lo interesante es que en el Consejo de Rectores las condiciones de estos dos tipos de universidades son distintas. Por ejemplo, en promedio, estas universidades reciben más plata del Estado en términos directos que estas. Curioso. O sea, las universidades privadas del Consejo de Rectores reciben más plata directa del Estado que las universidades públicas del Consejo de Rectores. Después tenemos 36 universidades privadas. Institutos profesionales tenemos 36, 72 y después. Son en total 181 instituciones. Tenemos estas, que son nacidas después del 81, y eso es lo único que las diferencia en el término histórico. Y lo otro es su pertenencia, digamos, al CRUCH. Pero en el fondo son tan privadas como estas. Pero la ventaja que tienen es que reciben más plata del Estado que estas. Interesante. Algo más andante. Bueno, ahora para que vean ustedes un poco las injusticias o las iniquidades en términos ahora de quienes componen el sistema de educación superior. Si vamos a los fondos de financiamiento del aporte fiscal directo, que es lo único que da el Estado, por ser universidad del Estado, lo reciben las universidades del Estado y las privadas del CRUCH. No así las universidades privadas. El AFI, aporte fiscal indirecto, decía que nos dan los mejores puntajes estudiantiles, participan las universidades estatales, participan estas y en realidad participan todas. O sea, todos pueden traerse, y por eso ustedes ven que a principios de año empiezan a pololearse a los estudiantes con buen puntaje, aprovechando que las otras tienen que hacer los concursos. Entonces las privadas empiezan a llamarlo a las casas, empiezan a buscarlo para hacerle todas las regalías para poder mostrar que ellos tienen AFI. El fondo de crédito universitario, todas. O sea, basta con tener chicos con carencia, y cualquier tipo de universidad recibe los fondos del Estado por ese propósito. Investigación igualitaria. Es decir, vamos a pelear a los concursos en el CONICYT, etcétera, etcétera, todos juntitos. Control del Estado, la universidad estatal es amplísima. El otro día salía en el diario que me dio una rabia. Esta señora von Baer, que no sé qué le dio, que parece que sabe educación, y dice que las universidades del Estado no están siendo transparentes, están faltando la transparencia. ¿Sabían ustedes que las universidades del Estado, todas ellas, tienen que presentar balances auditados patrimoniales, igual que una empresa privada de capital? Las únicas universidades en Chile que entregan balances auditados, balances patrimoniales auditados, son las universidades del Estado. Pero no tan solo eso, además tenemos que publicar los balances presupuestarios y las planificaciones presupuestarias todos los años en el diario. Y además de eso, tenemos la Contraloría General de la República y una Contraloría Interna que controla todos los actos administrativos que nosotros llevamos a cabo. No sé si ustedes saben que las universidades del Estado, por ser universidades del Estado, se rigen por la legislación pública, a diferencia de las otras, que todas las otras que se dirigen por la legislación privada. La legislación privada permite hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Las universidades públicas tienen que hacer todo aquello que la ley permite. Por lo tanto, todo acto administrativo que se lleva a cabo en las universidades públicas tiene que ser, de alguna manera, sancionado como posible de hacer dentro de lo que permite la ley. Por eso que tenemos contralorías internas y tenemos contralorías externas que nos revisan. Tenemos un amplísimo control y ninguna de estas tiene. Yo no sé en qué gasta la Católica el aporte fiscal directo. Yo no sé en qué gasta la universidad privada el aporte fiscal directo. Nadie sabe.
Ninguno sabe, y son plata del Estado. Todo el mundo sabe, inclusive, hasta cuánto gana el rector de la universidad porque está en la página web. ¿Qué significa? Que cualquier universidad privada